Yo creo que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de este misterio que nos reúne, el misterio de la luz del Pardal. También habréis oído un poquito de lo que es la trayectoria de estas jornadas que se iniciaron pues a mediados de la década de los 90, gracias a pues la prestigiosa publicación en la revista Enigmas de magníficos investigadores como Francisco Contreras o Lorenzo Fernández Bueno. También el mismísimo doctor Fernando Jiménez del Oso, que tuvo para nosotros, fue, yo creo que uno de los momentos más bonitos que hemos vivido aquí, el poder compartirlo con él y tantas personas que por aquí han pasado. Tampoco podemos olvidarnos, por supuesto, de agradecer al Ayuntamiento de San Pedro y a todas las personas que viven en esta zona, que han compartido con nosotros su tiempo, sus experiencias, sus miedos muchas veces y su dedicación. Yo creo que eso es lo más importante. Que esta noche podamos compartir pues todo el tiempo que nos queda hasta que salga la luz del sol, que vayamos a buscar la luz del Pardal, ojalá la encontremos, sería la primera vez, y sobre todo pues eso, que lo pasemos bien entre todos nosotros. Las jornadas que vamos a intentar hacer, lo llamamos mini ponencias. Yo creo que lo interesante no es que subamos aquí y soltemos nuestro rollo, sino que, como comentábamos antes, pues pudiésemos ser un poquito partícipes de esa inquietud que nos une a todos, que es el misterio, esa forma tan magnífica, mi forma de ver, y que espero que nunca se pierda, pues de mantener la ilusión viva, muchas veces de niños, de buscar lo inexplicado. Pasando ya a lo que es el grueso de la pequeña ponencia que vamos a hacer, lo único, anunciaros que también utilizamos de manera informal, y bueno, para ellos os hacemos, yo creo, eco por primera vez en los medios, la publicación que vamos a sacar de un libro en el cual vamos a hablar precisamente de los misterios de esta zona, que hemos estudiado mucho, y en el que hemos dedicado, ¿cuántos kilómetros? 8.000. 2 años de trabajo recorriendo todas las poblaciones, precisamente pues para encontrar esas cosas misteriosas, insólitas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, Fernando va a hacer un brevísimo repaso a lo que es la historia de la luz del Pardal. Él ha tenido la fortuna de poder estar, yo creo, como muchos de los que aquí presentes, en la mayoría de las jornadas, y de ver cuál es el estado actual de este misterio, pues que todavía sigue vivo, y muestra de ello es nuestra presencia aquí. Bueno, en principio, la mayoría de los que estáis aquí ya conocéis el fenómeno. De hecho, aquí hay gente, como está por ahí Miguel, y hay más personas por aquí, Ubaldo y gente de por aquí, que ha estado muchísimas más veces que nosotros. El misterio de la luz del Pardal es un fenómeno que se viene repitiendo desde hace muchísimos años. Nosotros pensábamos que eran cerca de 90 años, pero hace muy poquitas semanas, siguiendo una nueva línea de investigación que nos ha surgido, hemos podido datar una cosa muy curiosa. En los años 50 hubo una persona que falleció por un accidente en una moto en una curva que hay nada más salir de Casas de Lázaro. No sé si tenemos por ahí el vídeo. José, ¿está el vídeo? En esa curva, que como se estaba comentando se mató una persona, ha dado la casualidad que el primer testimonio que tenemos, o el más antiguo que hay, sobre el avistamiento de la luz del Pardal se produjo ahí, y fue a raíz de ese accidente. Eso para nosotros es algo que nos ha llamado mucho la atención. Nos pusimos a indagar y contra todo pronóstico lo que nos encontramos fue la lápida de ese señor, que seguía estando ahí. Está en la curva, metida entre la maleza, y pudimos encontrarla hace unos días. Ahí estamos quitándole toda la hojarasca que había encima, con las personas de Casas de Lázaro que nos dijeron que era esa tumba. Estuvimos luego en el archivo del ayuntamiento y pudimos constatar que efectivamente el hombre falleció en un accidente de tráfico en el año y en las fechas que ponían en el nicho. El primer testimonio, como os decía, es exactamente coincidente con 15 días después del fallecimiento de este hombre. No sabemos si eso tiene algo que ver, pero hay quien nos ha sugerido desde allí que sí, que están convencidos que sigue siendo él. Como vemos siempre en el mundo de los fenómenos paranormales, aquí hay mucho de mito y hay muchas cosas que tenemos que manejar, pero esto es otro dato más. Y lo último que os puedo contar de la luz del Pardal, ¿vale? Es que hace también unas semanas una persona se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha mostrado una grabación con un iPhone de la luz del Pardal desde un coche. La grabación es espectacular porque se ve el coche en marcha, se oye el sonido de la gente que va dentro y se ve la luz cómo va delante del coche y a los lados. Delante y a los lados. Es una luz rojiza, entre 30 y 40 centímetros, pero esto lo estamos comentando aquí en Petit Comité antes de poder analizar el material. Para nosotros no tiene ninguna validez si no nos dejan analizar el material, porque hoy día con la tecnología que hay se pueden simular muchas cosas. Entonces necesitamos poder analizar la cinta para saber si es real o no es real. Pero bueno, que sepáis que las nuevas líneas de investigación que se están abriendo en el tema de la luz del Pardal para mí son apasionantes y creo que puede dar un poquito de luz a un misterio que lleva desde los años 50, ¿vale?
Como decía al principio, es una luz de unos 30-40 centímetros. Acaba de llegar el señor Antonio Luis Moyano. Con un tono rojizo anaranjado, suele acompañar a los vehículos, a las personas, y lo curioso de esto es que se desplaza siempre a la misma velocidad de la gente que va. Es decir, hay casos donde una persona iba conduciendo un coche y se le ponía la luz detrás, esa persona empezaba a acelerar y se ponía con el coche a 140 y la luz iba a 140, si deceleraba y se ponía a 60 por hora, la luz seguía a la misma distancia, 60 por hora, y es muy extraño. Otras veces la luz venía de lado, venía por la derecha y saltaba por encima y seguía en principio por zonas donde no hay camino, y es un fenómeno conocido o englobado dentro de lo que serían las luces, el fenómeno de las luces populares, ¿vale? Básicamente eso es un poquito el resumen de todo lo que da de sí la luz del Pardal. Luego estaría la parte escéptica, porque yo siempre tengo que hacer de abogado del diablo. Por desgracia soy el que toca la tecnología más. Dentro del grupo de investigación que estamos, que somos las 3 personas que tenéis aquí en la mesa, por supuesto, siempre tenemos que diferenciar de manera muy diferente lo que es la información que nos lleva a nivel casi de folclore, a nivel de leyenda, de tradición. Por otro lado, lo que son los testimonios que Fernando nos está comentando, que evidentemente es de personas que han visto sucesos que no pueden explicar, y luego, por otra parte, está la explicación más técnica. Yo tengo que reconocer que hasta que no la vea, y he perdido mucho tiempo junto con mis compañeros buscando esta misteriosa luz, yo no puedo decir que eso sea realmente algo tan extraño o tan maravilloso. Me cuesta menos pensar que se podría tratar de un tipo de fenómeno meteorológico, eléctrico, natural, descontrolado, que podría estar aquí. Por aquí tenemos a José Antonio Iniesta, un gran amigo, con el cual pues hemos pasado maravillosas jornadas buscando el misterio. Y él sabe cuál es mi forma de pensar y la capacidad de asombro que tengo, porque yo creo que ha sido una de las pocas personas que nos ha visto pasar miedo cuando nosotros no nos creíamos lo que estábamos viendo. Yo la teoría que siempre he mantenido sobre este fenómeno, y es un fenómeno que si nos ponemos a investigarlo y lo relacionamos con diferentes yacimientos arqueológicos e incluso con la historia escrita que tenemos de la zona, pienso que se podría remontar siglos atrás. Estaríamos hablando del siglo VI antes de Cristo incluso, porque diferentes vestigios, como comentaban, nos indican que algo raro pasaba por aquí. Algo que, pues a diferentes culturas les ayudó a crear en este enclave un enclave de poder en el cual se asentaron, e incluso es posible, quién sabe, que algunas primeras o primogéneas religiones tuvieron sus albores. Yo, mi opinión siempre ha sido que nos encontramos frente a un fenómeno eléctrico, de tipo eléctrico. ¿Cuál pueda ser su origen, natural o preternatural? No lo sé. Esta noche, si tenemos la fortuna de poder acercarnos a esa zona en la que se puede apreciar, en la que se puede analizar, yo le invitaría a todas las personas que tengan una grabadora o a aquellas personas que hayan traído un mínimo equipo, incluyendo teléfonos portátiles, cámaras de fotografías, grabadoras analógicas o digitales, que hagan pruebas y que intenten constatar ese fenómeno que nosotros muchas veces hemos detectado y que es el agotamiento de las baterías. Ya me está diciendo Fernando que no me enrolle porque lo conozco, porque la parte técnica me apasiona. Y sería precisamente eso, que el fenómeno no solamente se quede en la anécdota, que el fenómeno no solamente se quede en el testimonio, que también intentemos ser nosotros detectives de lo insólito, que intentemos ser pequeños investigadores para que nos quedemos con esa anomalía que sí podemos cuantificar. Nosotros esta noche, saliéndonos un poquito del guión, os enseñaremos uno de los equipos que trabajamos, un equipo muy pequeñito, precisamente para que intentemos ver o intentemos demostrar que sí existe una perturbación de tipo eléctrico, de tipo electromagnético en esta zona, y que realmente el esfuerzo por donde debe ir, además de recopilar esos testimonios que se cuentan por docenas, es el ver por qué en esta época en concreto, en esta zona en concreto, esa misteriosa luz se sigue apareciendo, sigue asustando a la gente y sigue sin tener explicación. Hayas dicho nada. Mira, cuando se analiza una prueba, lo primero que tienes que hacer, yo lo que intento aplicar es la metodología que otros mucho más inteligentes que yo han aplicado. Yo soy un defensor acérrimo del método científico. El método científico, y si nos vamos al método científico avanzado que se llama MC14, yo creo que difícilmente ningún parapsicólogo, y a mucha honra puedo decir que lo soy, porque últimamente parece que decir que uno es parapsicólogo es desacreditarse, tenemos que seguir ese método, tenemos que dar unas conclusiones y sobre todo tenemos que ser muy serios con lo que estamos haciendo. ¿Cómo se analiza un vídeo? Igual que una psicofonía, igual que una psicoimagen. Lo primero que tenemos que intentar es empezar analizando la cadena de custodia de quién lo ha hecho, a quién se lo ha pasado, cómo se ha grabado, quién lo ha grabado, ver la toma completa y poder tener el material suficiente para empezar.
A nosotros eso de que, mira, tengo en la pantalla de mi teléfono una luz que he grabado cuando iba conduciendo mi vehículo a las 4 de la mañana hace 3 semanas, para mí eso y nada es lo mismo. Es una buena pista, por supuesto, y hay que seguirla. Pero yo siempre he comparado el análisis de cualquier fenómeno paranormal con el análisis que se puede seguir, por ejemplo, con un crimen o con el accidente de un vehículo. Siempre lo primero es tomar datos, tomar testimonios, y después ya en laboratorio, cuando tú tienes una duda razonable, empiezas a investigar. ¿Cómo se investiga? Lo primero viendo que el origen, que ese soporte electrónico o ese soporte analógico te está hablando, te está mostrando, coincide plenamente con el testimonio de la persona que lo ha captado. Y después empezamos a analizar a nivel informático, tanto a nivel del audio. El audio muchas veces nos da pistas de las tramas, el tipo de compresión que tiene, si ha sido manipulado, y hacer todos los análisis que podamos tener en cuenta para que al final eso realmente puedas decir que es extraordinario. Porque yo sinceramente las imágenes que yo he visto, y nos las han dejado ver con cuentagotas y de lejos, las imágenes que nosotros hemos visto son espectaculares, lo tengo que reconocer, pero yo lo primero que tendría que hacer sería hacer ese mismo recorrido con esa persona para ver si el entorno físico realmente puede coincidir con lo que me está enseñando, y por otro lado ver qué es lo que está apareciendo. A nosotros nos llama la atención que sí, a primera vista parece que el recorrido es un recorrido conocido dentro de estos pocos kilómetros que recorre la luz del Pardal, y que por la morfología que puede plantear esta imagen, pues concuerda con los testimonios. El tamaño parece que también, la coloración, yo personalmente me genera dudas muy razonables, porque a primer golpe de vista lo que sí he detectado, y ya te digo, viéndolo en una pantalla de un teléfono, es que por la pigmentación que esta luz, esta esfera parece tener, no se corresponde demasiado con esos testimonios que nos hablan todos de una luz naranjada muy apagada, al estilo de una linterna sin baterías. Aquí parece que nos encontramos frente a una fuente lumínica de mucha potencia, que además es capaz de estar muy por encima de los faros de ese vehículo que van iluminando la calzada, y que se desplaza a una velocidad endemoniada, eso sí es cierto, y haciendo unas cabriolas imposibles. Pero haría falta entrar a la segunda fase, que es la fase de laboratorio, que es cuando tú te metes y empiezas a analizarlo con programas, y estoy hablando de programas bastante complicados, y empiezas a ver si realmente ha sido un montaje, si todo coincide, si no hay tramas manipuladas, y se puede ver. Ahí se va muchísimo tiempo. No se trata de desacreditar al testigo. Me explico, no se trata de eso, pero como explicaba antes, es muy difícil poder diferenciar muchas veces un fenómeno óptico, un fenómeno lumínico. Entonces necesitamos siempre analizar para poder corroborar algo. Eso no quiere decir que la persona que lo ha grabado yo desconfíe de ella. Para eso, como te decía José Luis, previamente haces una especie de perfil psicológico donde analizas a la persona, ves su comportamiento y ves cómo se mueve, pues haciendo, por ejemplo, como te decía, un mismo recorrido, ¿vale? Para poder ver si cuadra o no cuadra. Yo es que soy muy escéptico, Fernando es la parte más humanística. Él piensa que todo es posible hasta que no se demuestre lo contrario. Yo siempre pienso que me están engañando hasta que demuestre que es real. Mira, ahora mismo yo básicamente la tecnología que utilizo está dividida en 3 fases, una serie de datos, audio y vídeo. Hoy en día la mayoría de las veces, tú lo sabes perfectamente, ya no hay nadie que te llegue con una grabación en 8 milímetros o una grabación en VHS, ojalá, porque ayer era muy fácil a través de los códigos TCM sacarlo. Te llega siempre en un sustrato que es digital, es completamente digital. A partir de ahí, el que diga que hoy en día existe, como dicen en algunos programas, magníficos programas de audio que son capaces de detectar, que eso es mentira. O sea, yo hoy en día el que esté analizando, y vamos a hablar de algo que creo que es más general, por ejemplo las psicofonías, por dejarlo, estamos hablando de una imagen de vídeo, una secuencia de vídeo se compone de datos, audio y vídeo. Algo más sencillo como una psicofonía. A mí el que me siga diciendo que la está analizando con el Adobe Audition o con el Cool Edit o con cualquier programa de estos, yo me río. O sea, está muy bien porque esos programas nos acercan a una tecnología de laboratorio que es terriblemente compleja a un equipo que vale 1.500 euros. No, estamos hablando de lo que se denominan en electrónica en laboratorio equipos standalone. Es decir, si yo tengo que analizar un margen de frecuencias, lo puedo previsualizar en el ordenador. Pero si yo solo puedo coger y lo puedo meter en un analizador, en un HP 9000, directamente en laboratorio, y puedo ver la modulación de fase, yo puedo ver que todo está bien, que no hay cortes y que lo puedo analizar fragmento a fragmento, mejor. En el tema de vídeo directamente lo que hacemos es analizar las señales por componentes. Es muy difícil, porque siempre cuando te pasan, y en este caso te están pasando una imagen que está codificada, seguramente el MPEG, cuando tú te tienes que poner a analizar el MPEG, eso es terriblemente complejo, porque siempre pierdes información. Pero incluso habiendo perdido información es cuando puedes encontrar que realmente puede haber un montaje. Y no olvidemos, que es algo que tenemos que tener siempre muy presente, es más fácil hacer una falsificación tanto en audio como en vídeo utilizando métodos manuales muy rudimentarios que hacerlos a nivel electrónico, porque cuando tú te pones a hacer un montaje de audio o un montaje de vídeo estás utilizando una tecnología que deja rastro. Ese rastro es el que se utiliza, por ejemplo, directamente por
los sistemas de peritación forense de los diferentes cuerpos de seguridad. Pero cuando tú te estás hablando de una copia, de una segunda copia, de una grabación que se ha hecho en un móvil y tienes que ver realmente si eso está retocado, lo más difícil de este mundo sería que te hubiesen hecho eso, pues ¿qué te voy a decir yo? Con un globo con una linterna colgando. Porque o le ves el hilo o ves el globo o sales loco. Porque la imagen está ahí, lo que estás viendo es raro. No puedes demostrar, es que mira, resulta que me lo han metido con el Adobe Premiere y me han metido una superposición y es un montaje, eso es muy fácil. O sea, yo me acuerdo, y de hecho lo veréis casi todos anoche, el documental que pusieron en Canal 24 Horas sobre OVNI, salía el famoso OVNI de Galicia. Yo cuando vi el OVNI de Galicia, vamos, bajándomelo del YouTube y metiéndolo directamente en cualquier programa de edición de vídeo, había 3 fallos que se veían a la primera. O sea, los que hemos montado en un avión y lo hemos tripulado y lo hemos pilotado, sabemos que la base de sustentación que genera un helicóptero en el agua genera ondas que no se ven en algunos casos. Eso es la evidencia física. Luego, la evidencia tecnológica. Cuando tú te coges esa imagen y te empiezas a dar cuenta que los diferentes mapas de textura que aparecen, cada una tiene una resolución, dices, coño, esto se ha hecho o a diferentes distancias o con diferentes resoluciones. Está manipulado. Entonces, siempre tienes que mirarlo por ahí. A nivel de laboratorio, ya por último, lo que decía, los equipos informáticos están muy bien, son maravillosos, pero yo lo que le digo a todo el mundo, cuando quieres irte a una investigación más avanzada, trabaja con equipos profesionales. Hay personas que tienen la suerte como yo, pues que por el trabajo tengo acceso a esos laboratorios y si no, viene la tercera fase, que es hacértelos. O sea, yo, por ejemplo, hoy os he traído un equipo para que veáis cómo se analiza las investigaciones que nosotros hacemos a nivel de psicofonía. O sea, está muy bien coger una grabadora y tener una psicofonía, sacarla y es maravillosa. Pero ¿qué ha sucedido en el entorno? Muchas veces el recibir una voz no es lo más importante. Mucha gente dice, no, yo os quiero hacer una psicofonía y es extraordinaria. Y se me agotaron las pilas de la grabadora. Señores, seamos serios. Lo más importante de cara a la ciencia es que se te han agotado las baterías, porque eso lo puedes medir y tú puedes saber si la batería está llena o está vacía. Si tú tienes un punto determinado en un lugar exacto donde el consumo de energía es muy alto, eso se puede cuantificar. Y no olvidemos, el método científico se basa en poder reproducir las veces que haga falta y sean necesarias hasta que se encuentre una conclusión en la experiencia. Cuando nos encontramos en fenómenos paranormales que son muy raros, lo único que podemos hacer es aplicar la metodología de Tenhaf o de Rhine. Hoy en día es estadística. O sea, si yo me voy a grabar en esta sala, en cada una de las esquinas psicofonías, y resulta que en aquella obtengo un 5% de posibilidades y en el resto me quedo en un 0,1%, ya tengo un suceso extraño. Aquí está sucediendo algo raro. Pero si es que además yo digo que si me pongo en el centro las baterías me duran 10 minutos y en cualquier otro lado me duran 3 días, joder, es que ahí me puedo traer un señor de estos de bata blanca que tanto y tan mal les gusta hablar de nosotros en la tele y decirle, coja usted su grabador y póngase ahí. Entonces, es el método que nosotros empleamos. Para las personas que empiecen o sienten curiosidad, todas las herramientas que hay de software. Cuando queremos ir un paso más adelante, material de laboratorio, pero material de laboratorio creados por FESO para estudiar fenómenos de origen natural. Si esos equipos se quedan cortos, es que la cosa no es normal. Y después, si tienes tiempo, conocimientos o puedes conseguirlo, búscate tu propia tecnología. Porque si la tecnología es capaz de funcionar, ya no estás descubriendo la veracidad de un fenómeno. Estás abriendo un nuevo campo en la ciencia. Y ojalá, algún científico o algún curioso, porque yo estoy seguro que es un curioso, sea capaz de sentarse un día directamente entre premios Nobel y demostrarle al resto del mundo que hay cosas que suceden y que hoy no tienen explicación. Seguramente mañana sí, hoy no. Yo estoy convencido de ello. Sí. Además es lo primero que nosotros hicimos. Mira, la primera investigación que nosotros hicimos cuando esto saltó a la prensa, la primera de todas, fue directamente irnos al centro de estudios, el Instituto de Estudios Albacetenses, y obtener los datos que más o menos nos podrían aportar algo de información. Lo primero, la climatología. Si es cierto, está constatado, cualquier persona lo puede ver, que los años donde ha habido mayor incidencia de este tipo de fenómenos, curiosamente, han sido los años más secos, como este año, y se han dado precisamente en las épocas en las que parece que las primeras aguas o las primeras zonas de humedad empiezan ahora. Entonces, para nosotros eso es importante. Segundo dato, el tema, por ejemplo, de comprobar si hay algún tipo de perturbación electromagnética que pueda ser generada por una capa de tierra con propiedades magnéticas, ferromagnéticas, una corriente de agua subterránea. También se da. Es curioso que también se dé. Pero lo que es todavía más inquietante, y es lo que comentaba antes Fernando, es que se dan en una zona muy concreta
que parece que ya era conocida antaño. Es decir, nos encontramos con un fenómeno recursivo que yo creo que va ligado a la propia evolución del hombre. ¿Por qué esos lugares de poder que evidentemente existen y que ya se conocían desde hace muchísimo tiempo? ¿Por qué esas ermitas? ¿Por qué esas apariciones marianas? ¿Por qué esos primeros enclaves relacionados con lo místico? Siempre en zonas donde la mayoría de las veces pues puedes encontrar algún tipo de anomalía. José Antonio Iniesta no lo puede decir, que nos va a hablar de una de las zonas más impresionantes de España que yo he podido constatar. Y, por ejemplo, una curiosidad es que es el centro, si no me acuerdo, sísmicamente hablando, al menos en España, que más terremotos tiene al mes. Y estamos hablando de miles, son microterremotos, pero nos hallamos en una zona cuyas capas tectónicas son de las más antiguas, están en constante fricción. Y eso genera este tipo de fenómenos. Yo no estoy diciendo con esto que todos los fenómenos sean naturales, no, ni mucho menos. Estoy convencidísimo que no lo son. Pero sí que es la primera base que científicamente podemos utilizar para poder ubicarlos. De hecho, en la Quejola hay una zona que el Ejército de la isla tiene catalogada como zona de exclusión y sus pilotos no pueden volar por ahí. Eso es un hecho que sabemos que es así y es un hecho que denota que realmente hay una perturbación electromagnética. Si no, no habría ningún problema para que ellos sobrevolaran teniendo la base al lado. Y hay una zona muy concreta donde es zona de exclusión para ellos.